Así que rápidamente yo quiero que usted abra la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13. Gloria a Jesús, regáleme unos minutos. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 4. Cuando usted lo encuentre me confirma con un fuerte amén. First Chronicle chapter 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. First Chronicle chapter 13 verse 1. ¿Lo tenemos todos? Do we have it? Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Blessed of the Father, the Son, and the anointed of the Holy Spirit. Tiene un título que dice: David propone trasladar el arca a Jerusalén. So that David wanted to translate the ark to Jerusalem. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Puede tomar su asiento esta noche, aleluya. Gloria a Jesús. Hoy hay un lema muy especial para esta noche, y es: su presencia es esencia. The title of this night is His presence is essence. Y yo quiero compartirle una palabra que sé que va a bendecir cada una de nuestras vidas. And I want to share a word that I know is going to bless each and one of you. Porque creo que no hay nada más fundamental y más importante para la iglesia que la presencia de Dios. There's nothing more fundamental than the presence of God. Cuando nosotros hablamos de esencia, estamos hablando de aquello que nos caracteriza y nos hace ser diferente al resto. When we speak about essence, it's what gives a character. No sé si usted ha escuchado cuando las personas en algún momento dicen: yo no puedo cambiar porque esa es mi esencia. They said, I can't change because this is my essence. Es decir, aquello que te define y te hace ser distinto al resto. It's whatever defines you, make you different from another one. Entonces por eso hoy vamos a hablar acerca de la esencia que define a la iglesia del resto. So today we're going to speak about the difference that defines the church from the rest. Y esa esencia se llama Espíritu Santo de Dios. And that essence, the Holy Spirit of ¿Cuántos God. están aquí en esta noche? Who's here tonight? Gloria al Señor. Cuando the Lord. Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, durante 40 días Jesús hizo 10 apariciones. When Jesus died and resurrected the third day, Y la última aparición que Jesús hizo, la hizo en el Monte de los Olivos, cuando en el mismo lugar donde él había realizado la última cena con sus discípulos. he appeared the last time in the Mount of Olives with Y the cuando disciples. Jesús se encuentra con ellos, lo que Jesús le dice es: no se vayan de Jerusalén, And when he said, don't leave from Jerusalem, para que reciban la promesa que el Padre les dio a través de mí, so you could receive the promises that the Father got. y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, And you receive power and the Holy Spirit come y me upon you. seréis testigo en Jerusalén, And you're going to be witness in en Jerusalem, Judea, in Judea, en Samaria, Samaria, y en lo último de la tierra. and the end of the earth. Los discípulos hacen caso a lo que Jesús había declarado, The disciples obey of y what ellos se Jesus van said. al aposento. And they went into the high, Pero no eran los únicos. but they weren't the only one. Habían 120 reunidos en el aposento alto. There were 120 people there. Ellos estaban en un mismo espíritu. That was in one spirit. Estaban clamando. They were crying. Estaban orando. They were pleading and Y dice praying. que de repente And he said that all of a se sudden, manifiesta la promesa de lo que Jesús le había manifestado en el Monte de los the Olivos. promise of God that Jesus said, Cuando ellos estaban orando, dice que el Espíritu descendió when they were praying, the manifest en the el Holy día del Spirit Pentecostés in the day of the como Pentecost, un viento recio. like a strong wind. Sacudió los simientes de la casa It shook the y todos fueron corners, bautizados. and everybody was Comenzaron a baptized. hablar en otras They started lenguas. speaking new Eran tongues. repartidas como de It fuego. was like fire Y el tongues. Espíritu And the le Spirit daba a cada uno como conviene. Gloria al gave Señor. whichever they need. Ahora hay algo muy importante dentro de esta palabra. But something Y es important que cuando inside ellos están reunidos, is that when they were el united, Espíritu desciende en el día del the Holy Pentecostés. Spirit came down in the El day of Pentecostés Pentecost.
no era la fiesta del Espíritu Santo. The day of Pentecost wasn't El the party. Espíritu desciende sobre la fiesta del Pentecostés. It came down on the day of the Porque party. el Pentecostés era una fiesta que Dios había instituido a Moisés en el Antiguo The Testamento. Pentecost was a party that Y el Moses was Pentecostés given. venía después de la fiesta de la Pascua. And it was coming after Easter. La Pascua era la fiesta donde se celebraba la liberación del pueblo cuando salió de Egipto. It was the liberation of the Passover. Después de la Pascua se contaban 50 días, que era 20 viene de 50. After Passover, there was 10, A los 50 days. 50 días después de la Pascua, el pueblo venía y ofrecía la primicia de todo lo que había sembrado. 50 days they gave everything of what En everything el they día gonna que el harvest. Espíritu de Dios desciende, el pueblo está celebrando la fiesta del Pentecostés. And that day 50, the people Y were todos los embracing God. judíos que estaban reunidos en distintos lados descienden hasta Jerusalén para traer la primicia. And the Jews was coming to give offering. Y en ese día el Espíritu desciende sobre los 120 que están reunidos en el aposento. And that day the Holy Spirit came down the Ahora, cuando el 120. Espíritu desciende sobre ellos, So when the Holy Spirit dice came que down, se les aparecen lenguas repartidas como de there fuego. was tongues like No eran lenguas fire. angelicales, It wasn't angelical eran tongues. idiomas terrenales. It was languages from Esto earth. lo tomó mucha gente para decir que la evidencia del bautismo del Espíritu es hablar en otras lenguas. Eso es mentira. But it's not. It's not. Porque la verdadera evidencia del Espíritu no es hablar en otras lenguas, es controlar la que ya tenemos. The real evidence is Porque not talking Pablo in tongues. enseñó de que no todos hablan lengua dentro de la iglesia. And everybody doesn't Entonces talk estaríamos tongues. diciendo que unos están bautizados y otros no. Say that one Qué baptized and pena no. me da con el resto, pero cuando yo acepté a Cristo, el Espíritu pasó a morar en mi vida. The Holy Y Spirit Él me is in my bautizó, gloria al Señor, y vino a morar en mí. Yo no sé cuánta gente ha sido bautizada por el Espíritu, aunque muchos no están hablando en lenguas. Even you ain't talking tongues. You La palabra baptized in the Spirit. bautismo viene del griego baptizo, Baptized come the que significa ser sumergido. being submerged. Y cuando tú aceptas a Cristo, recibes el Espíritu. You receive the Spirit. Pero el hombre ha querido condicionar la llenura del Espíritu con el hablar en lenguas. But man conditioned the Pero Spirit with the Pablo le talking in enseñó a tongues. la iglesia de Corintio, que era la que más problemas espirituales tenía, que no todos hablan lengua dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, cuando el Espíritu recibe, es descendido sobre los 120, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas que no eran angelicales, eran idiomas terrenales. Porque el tema central del libro de los Hechos es la extensión del Evangelio. Y como se tenía que cumplir lo que Jesús había dicho, empezando por Jerusalén, el ser testigo del Evangelio de Cristo, gloria al Señor, lo que el Espíritu hace es tomarlos a ellos y hablarlos en el idioma de los que estaban afuera, que no hubiesen entendido su propio idioma. Por eso es que cuando ellos salen, dice, le oíamos hablar en nuestra propia lengua: medo, parto, árabe, lamita, los de Mesopotamia, los que habitaban en Capadocia, le oían hablar en su propia lengua. Y por esta razón entendieron lo que el Espíritu estaba profetizando a través de aquellos que se levantaron, gloria al Señor, y se convirtieron los primeros 3,000 después de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Que la verdadera esencia de la iglesia que Cristo levantó, porque la iglesia empezó con 120 orando y luego se multiplicaron a 3,120 que se añadieron, gloria al Señor. Y la esencia con la que la iglesia empezó es una esencia que tiene que ver con una vida llena del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, la salvación llega. Porque yo no sé si hay alguien aquí que pueda entender esta hora que donde hay una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que donde quiera que ella vaya, algo va a suceder. Que donde quiera que usted entre, las cadenas se van a romper. Que donde quiera que usted entre, la salvación tocará la puerta del hombre. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo es una iglesia huérfana. Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos, porque el Consolador vendrá. Y una iglesia sobre la cual el Espíritu de Dios no opera es una iglesia que vive en orfandad. Y alguien que vive en orfandad es alguien que no tiene dirección. Y Jesús dijo: el Espíritu los guiará a toda verdad. Una iglesia que no está llena del Espíritu Santo no es más que un templo lleno de gente vacía.
Una iglesia que no está llena del Espíritu Santo no es más que un templo, gloria al Señor, donde se les enseña a la gente a estar acomodados, gloria a Jesús, en la misma manera mala de vivir, y no se les enseña a ellos lo que es la transformación por el toque del Espíritu Santo. Una iglesia que no está llena del Espíritu Santo es una iglesia que no puede transformar al hombre, porque Jesús dijo que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu de Dios no convence, no lo convence nadie. Dile al que está a tu lado: lo que el Espíritu de Dios no convence, no lo convence nadie. Por eso nosotros necesitamos entender que la esencia de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. Mira, es lo que nosotros necesitamos, y es lo que nosotros en este tiempo, lo que le estamos dando menos importancia. Es en lo que nosotros hoy menos nos estamos enfocando. Hay gente que se enfoca tanto en el llamado que tiene, que se olvidó de aquel que le está otorgando el llamado. Hay gente que se ha concentrado tanto en otras cosas que ha terminado descuidando el altar y la presencia de Dios en su vida. Yo quiero decirle algo, gloria al Señor, que si el Espíritu de Dios no está en nuestros altares, gloria a Jesús, nosotros estamos mal. Si el Espíritu de Dios falta en nuestra oración, algo está pasando. Si el Espíritu de Dios falta en nuestras congregaciones, algo está pasando. Yo creo que este tiempo es tiempo para volvernos al Espíritu. Es tiempo de volvernos a su presencia. Es tiempo de volvernos a la esencia. Es tiempo de provocar que los cielos se abran. Que los cielos se abran. Yo quiero decirle algo: la iglesia que nosotros tenemos hoy no es la misma iglesia que Cristo dejó. Porque la iglesia fundamentada en Hechos fue una iglesia que empezó en el poder del Espíritu. Y yo creo que la iglesia ha evolucionado durante la historia, unas cosas para bien, pero otras para mal. Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, hay un mensaje que Dios le comparte a las iglesias que están ubicadas en el Asia Menor. Eran 7 iglesias, pero 5 iglesias tenían problemas graves, 5 problemas graves en la iglesia del Asia Menor. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. La iglesia de Pérgamo había dejado que la falsa doctrina entrara. La iglesia de Tiatira había permitido que el espíritu de Jezabel entrara. Y el espíritu de Jezabel es algo mucho más que un espíritu de manipulación. Gloria al Señor. Pero no tengo tiempo para explicárselo en el Antiguo Testamento y en los días de Elías. El espíritu en Sardi, la iglesia de Sardi, el problema es que era una iglesia sin signos vitales, porque Dios le dijo: tienen nombre de que vives, pero están muertos. No tenía vida espiritual. El mensaje, gloria al Señor, a la iglesia de la Odisea, que fue la última iglesia con el problema. El Señor le dijo a esta iglesia un mensaje que utilizamos para evangelizar a los nuevos, y que este mensaje nunca fue para los nuevos, fue para la iglesia. No está mal hacerlo, pero Cristo nunca se lo habló a los nuevos convertidos. Se lo habló a una iglesia que conocía de Dios y le dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe por qué? Porque la Odisea eran cristianos, pero habían sacado a Cristo de su interior. Era una iglesia cristiana que había perdido la esencia del evangelio de Cristo. Era una iglesia que predicaba otro tipo de cosas, pero había dejado de predicar a Cristo. Y yo creo que estos 5 problemas ubicados en las 5 de las 7 iglesias del Asia Menor son 5 problemas que la iglesia está enfrentando hoy. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se acaba el primer amor se pierde la pasión. Cuando entra la falsa doctrina se acaba el discernimiento. Cuando entra el espíritu de Tiatira es porque se ha acabado el celo en nuestra vida por las cosas de Dios. Cuando entra el que estamos, gloria al Señor, vivo, nombre de vivo, pero que no, gloria a Jesús, no tenemos vida espiritual, es porque hemos abandonado nuestro altar. Y cuando nosotros que estamos como la Odisea, que no estamos ni frío ni caliente, sino tibio, y que realmente nos hacemos llamar cristianos, pero Cristo no
se manifiesta en nuestra vida. Cuando todo esto pasa, ¿sabe por qué sucede eso? Porque sencillamente la esencia la hemos descuidado y se llama poder del Espíritu Santo. Cuando alguien pierde el discernimiento es porque ha perdido relación con el Espíritu. Porque el discernimiento es un don, pero el Señor, todo aquel que tiene el Espíritu Santo discierne lo que es del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios no está, se pierde la pasión, y lo que hacía antes con amor ahora es una carga. Otra vez tengo que ir para ese culto, otra vez que hay servicio. La pastora hace servicio los miércoles, los jueves, los sábados, los domingos. Otra vez me pusieron a cantar. Pero la gente que está llena del Espíritu Santo, Dios dice: gracias, Señor, porque pudiste poner a otro, pero me escogiste a mí. Y viene con gozo porque está apasionado. ¿Cuántos apasionados hay en esta noche? Y todo esto ha sido porque la iglesia ha perdido cosas en el camino. Y lamentablemente ha perdido lo más importante, y es la presencia del Espíritu Santo. Ha perdido, y es lo que nosotros debemos cuidar y cultivar. Porque la llenura del Espíritu es algo que tú cultivas, que tú riegas todos los días a través de una relación. Porque tú puedes venir a un culto y puedes sentir una manifestación del Espíritu de Dios, pero tú depende de ti si te queda con lo que sentiste o si eso que sentiste te conlleva a desarrollar una relación. Y cuando yo desarrollo una relación en mí, gloria al Señor, se desarrolla o se manifiesta una llenura constante del Espíritu de Dios. Hay gente que se ha quedado con el hablar de lengua de hace 20 años cuando ellos se convirtieron. Yo recuerdo aquel día cuando el Espíritu me tocó en aquella campaña del G.E. Ávila. Yo recuerdo cuando el Señor me tocó aquella vez. No me hable de lo que te sucedió, gloria al Señor. Háblame de lo que te está pasando hoy, cada vez que tú vienes a la casa de Dios, cada vez que yo busco el rostro del Señor, gloria a Jesús. Porque que la Biblia dice que cuando nosotros estamos delante de su presencia, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y yo creo que nosotros necesitamos volver a la esencia de lo que hemos abandonado. Necesitamos volver a retomar nuestros altares. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, gloria a Jesús, es un pasaje supremamente importante en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Gloria a Jesús. Porque cuando se acaba el periodo de la teocracia, pero antes de terminarse, en el Antiguo Testamento encontramos 4 diferentes tiempos. Está el periodo de los patriarcas, que es el periodo de los primeros padres: Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Dios se conoce como un Dios, gloria al Señor, como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como un Dios patriarcal que trasciende sobre distintas generaciones. Luego viene el periodo de las tribus, que fue el periodo de la conformación del pueblo de Israel. Recordemos que en los días de Abraham el pueblo judío no existía. Abraham no era judío, Abraham era gentil porque era de Ur de los Caldeos, gloria al Señor. Y la promesa de Abraham que Dios le había dado cuando lo saca de su tierra, gloria a Jesús, estaba manifestada en la descendencia que saldría de él, tanto de Isaac como de Jacob, quien tuvo 12 hijos, a los cuales en el hebreo el número 12 significa pueblo, gobierno apostólico. Y en ellos estaba representada la promesa de lo que Dios le había dado a Abraham, gloria a Jesús, de hacer de él una nación grande. Pero luego viene el periodo de la teocracia. La palabra teocracia es una palabra compuesta: teo, Dios, gracia, gobierno. Y era el gobierno que Dios ejercía en el pueblo a través de los 12 jueces. Cuando el periodo de la teocracia está en sus finales, los filisteos toman a Israel en una batalla. Israel pierde la guerra, gloria al Señor. Los filisteos toman el arca de la alianza, o el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio de todo el pueblo. Ahora, el arca del pacto contenía 3 cosas dentro: las tablas de la ley, que representaba la dirección de Dios, gloria al Señor, y la palabra que Dios había dado al pueblo, que traía dirección. Estaba el maná, que representaba el Jehová Jireh, el proveedor, y estaba la vara de Aarón, gloria al Señor, que representaba el pastorado de Dios y el liderazgo de Dios
Dios sobre el pueblo que él había elegido. Porque recuerda que cuando cuestionaron el liderazgo de Aarón, Dios cogió una vara, Dios mandó al pueblo que cogiera una vara y hizo reverdecer la de Aarón. Esa vara estaba en el arca del pacto, porque eso representaba el confirmamiento del llamado que Dios había hecho a este pueblo. En pocas palabras, el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, pero los filisteos la habían tomado y se la llevaron cuando derrota a Israel. Gloria al Señor. Ahora, cuando se acaba la teocracia, viene el cuarto periodo, que es la monarquía. Y la monarquía tuvo 3 reinados: Saúl, David y Salomón. Gloria al Señor, porque cuando la teocracia se acaba y el pueblo decide escoger a un rey, se levanta Saúl como el primer rey de Israel. Pero hay algo que Saúl no hizo. ¿Y sabe qué fue lo que Saúl no hizo? Que los filisteos se habían llevado el arca y cuando les causó mal, ellos la devolvieron. Gloria al Señor. Y al devolverla, el arca del pacto quedó en casa de Abinadab durante 20 años. Pero Saúl nunca le prestó atención al arca del pacto. Ahora, cuando Saúl muere y David toma el trono, gloria al Señor, conforme a lo que Dios había dicho, lo primero que hace David, tanto organizar como el ejército, es tomar, gloria al Señor, y decirle a los principales sacerdotes del pueblo y decirle: vamos a traer el arca, traigamos el arca de nuestro Dios nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a ella. Saúl llega al reinado, gloria al Señor, y el arca del pacto permaneció en la casa de Abinadab por 20 años, gloria a Jesús. Pero cuando David llegó al trono, David dijo: necesitamos tomar el arca, que desde los días de Saúl no le hemos prestado atención a ella, porque David entendió que lo único que le sirvió a él para derribar al Goliat fue el aceite del poder de Dios, es la unción de Dios. Y él entendió que el pueblo no podía ganar y no podía gobernar si el arca del pacto no estaba en medio de su pueblo. Y yo creo que durante mucho tiempo hay gente que ha estado como Saúl, ha dejado de prestar la atención a la presencia de Dios. Y Dios que está diciendo: yo necesito levantar David en este tiempo, que vuelvan a retomar aquello que hemos dejado. Que volvamos a retomar aquello a lo que hemos dejado de hacerle caso, aquello que hemos dejado de buscar. Gloria al Señor. Es que no sé, yo veo tanta gente acomodada en este tiempo dentro de la iglesia, tanta gente conformista dentro de la iglesia. Hay gente que se conforma con venir a calentar la silla a las 3 horas que viene el culto. Hay gente que se ha conformado a tener esa mediocridad espiritual, discúlpeme la expresión, pero nos hemos conformado a eso. Ahí nos hemos quedado como Ezequiel cuando empezó, las aguas por los tobillos. Y hay gente que está viva, ¿sabe por qué? Dios mío, ellos están vivos por la misericordia de Dios. Porque cogen el río del Espíritu con una totumita y el Señor cogió a Ezequiel y lo aumentó 1000 codos. Y lo aumentó 1000 codos. Y lo aumentó 1000 codos hasta que el profeta no podía pasar sino nadar en el río. Y nos hemos acostumbrado a estar todo el tiempo en el mismo lado y en la misma situación espiritual en la que nos hemos encontrado. Y Dios está esperando que tú rompas con ese estado espiritual conformista en el que estamos en este tiempo. Porque este tiempo no es para estar acomodado espiritualmente. Este tiempo es para ver la gloria y el poder de Dios manifestarse en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Mira, yo me quedo asombrado de ver cómo nosotros hemos reemplazado la presencia de Dios por cosas. Hemos reemplazado la presencia de Dios por entretenimiento. Hemos reemplazado la presencia de Dios inclusive por personas. Hemos reemplazado la presencia de Dios, mira, la dirección del Espíritu por nuestra propia opinión. Yo tengo varios años y yo nací en el Evangelio. Y cuando yo inicié en el Evangelio muy pequeño, yo me acuerdo que la iglesia era una iglesia que había entendido la misión de lo que Jesús le había otorgado.
Porque la misión de la iglesia es una misión que no viene hacia adentro, sino que sale hacia afuera, valga la redundancia. Porque la palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir los enviados fuera. Por eso cuando Jesús comisiona a sus discípulos allá en la última, en el monte de los olivos, antes de ascender a los cielos, Él le dice, el Señor le dice, vayan y sean testigos. Los está mandando, salgan de las cuatro paredes, gloria al Señor. Salgan del lugar de donde están encerrados. Y en los evangelios Jesús dice, yo los envío. Tomó de a dos en dos y los envió. Cogió a 70 y los envió. Cogió y estaba enviando. Porque porque la esencia de lo que es la iglesia y de lo que es expandir el reino se expande hacia afuera, no hacia adentro. Y hay gente acomodada en cuatro paredes. Yo vine a decirle a usted y a incomodarle que el amor de Jesús es tan grande como para dejarlo encerrado en cuatro paredes. Necesitamos nosotros volver a salir como lo hacíamos antes. Y yo recuerdo que las campañas se hacían afuera, donde esos tiempos donde no habían apóstoles, donde los verdaderos profetas eran contados, y era gente que cuando decía, así dice Jehová el Señor, Dios lo hacía. Donde los predicadores eran evangelistas que predicaban a Cristo y no se ponían a estar tirando en directa desde los altares. Donde los predicadores era gente llena de Dios que cogía para levantar, sanar, restaurar, y no de gente desde ahora que tiene una sola competencia desde los altares. Eso eran aquellos tiempos, y yo creo que Dios nos está mandando a volver a lo que nosotros hemos abandonado. Porque eso hace parte de nuestra esencia como iglesia. Porque eso hace parte de nuestra esencia como aquellos escogidos por Dios, a los que comisionó para algo. Gloria al Señor. Yo quiero decirle algo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que se acabe tanta guachafita dentro de la iglesia. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ponga en cintura a todos nosotros. Necesitamos que el Espíritu de Dios vuelva a los altares a traer dirección. Necesitamos que el Espíritu de Dios vuelva a venir a gente con verdaderos llamados proféticos. No gente que anda inventando allí cosas raras. Porque hoy tenemos una cantidad de profetas como arroz partido. Donde usted vaya, todo el mundo es profeta. Donde hay gente que no puede tener un sueñito raro porque ya Dios le habló. Y lo peor, lo quieren interpretar como si la interpretación se diera dependiendo de lo que me parece en mi lenguaje que puede ser ese sueño. No, yo entendí, mira, que mucha de la gente en la Biblia que interpretó, gloria a Jesús, la interpretación, nada tenía que ver con eso, que habían soñado una cosa rara. Yo no sé si usted se dio cuenta cuando lee la Biblia. No, cuando nosotros vimos una estatua rara y Daniel le dijo que eran unos imperios, y uno queda como... José ve una espiga y ve la luna y el sol y unas cosas. Gloria a Jesús. Pero hay gente que quiere interpretar desde su propio. Ay, a mí me parece que esa vaca muerta es esto, y el mosquero que tenía arriba era aquello. Déjese de eso. Mire, yo le voy a decir algo. Yo estoy predicando duro sobre lo profético. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos una mancha de profetas por todos lados. Ya no hay siervos, ya no hay servidores, no hay evangelistas. Ahora todos son profetas. Donde hay gente que a ellos no le pueden decir que Dios lo escogió como profeta, porque ya al día siguiente comienzan a ver cosas raras. Pero cuando no se lo habían dicho, ellos no veían nada, pastora. Uno a la gente no le puede decir por dirección de Dios. Así te dice el Señor que te llama al oficio profético. El día siguiente llegan viendo cosas, ¿ves? Van a la casa de los hermanos, bota ese cuadro porque yo veo una cara aquí, mira lo que se ve. Y te hacen ver la cara, porque tú llegas y tú dices, ¿verdad? Mírale los ojos, ve, yo no la veo. Porque hay tanta gente con un espíritu de adivinación dentro de las iglesias. Gente que le mira la cara a los hermanos para saber cómo es que le va a profetizar. Le veo que tiene como dolor cuando está llorando. Vamos a decirle que Dios le sana el dolor que tiene en el corazón. Déjese de eso, que cuando la palabra de Dios viene, que aunque no esté llorando, Dios habla contundentemente al espíritu.
Necesitamos volver a la presencia del Espíritu Santo para que se acabe ese desorden que tenemos dentro de la iglesia con dones y ministerios. Hay gente que hay que ponerla en cintura con ese tema de los dones y los ministerios. Y no tienen pastor, ni iglesia, ni líder. Esa gente no califica. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús mandó a los de él dijo: yo los envío porque así como el Padre me envió. Lo que quiere decir, Jesús le está enseñando un principio de autoridad, que tener autoridad es que estar sujeto bajo autoridad. Yo le doy autoridad para que vayan porque hay uno que me la otorgó a mí y me envió. Y hay gente hablando de autoridad y no tienen ni iglesia, ni tienen pastores, ni tienen líderes, ni tienen nada. Usted lo que necesita es volverse a convertir. Necesita volver otra vez. Porque hay gente, gloria al Señor, tomando esto como un relajo, como un negocio, para que me den los dólares, para que me den los pesos, para que me déjese de eso, que todo aquel que Dios llama, Él lo sostiene. Si usted anda buscando dinero por ningún lado, necesitamos volver al Espíritu Santo de Dios. Tanta gente en este tiempo. Mire esa recolla de dones. La iglesia de Corintios era la iglesia con más problemas espirituales. ¿Y sabe cuál es el problema de ellos? Los dones y los ministerios. Eso era una pelea que ellos tenían. Primero ellos empezaron en el capítulo 3. Yo soy de Apolo. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de fulano. Y llegó Pablo y le mandó una carta. Y le dijo Pablo: esperen un momento aquí. Apolo sembró. O no, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y remata Pablo con esto. Mira lo fuerte con lo que remata. Guárdame ese aplauso para ahora. Él dice: no es nada ni el que siembra ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y tanta gente. Ahora en el capítulo 12, Pablo en la misma carta le manda, porque tiene un problema. Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo sí veo. No, tú no ves. Yo veo más que tú. ¿Le parece algo hoy? Igualito. ¿Y sabe lo que le dijo Pablo? Pablo dijo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada cuerpo tiene un miembro y cada miembro tiene una función. Y dijo más: el Señor que hace todas las cosas, ¿quién las hace? Entonces, ¿por qué hay gente buscando, robándose la gloria que le pertenece a Dios? ¿Quién le dijo a usted que usted hace algo? Gloria al Señor. Más bien usted lo que debe es postrarse y darle gracias a Dios que puso la mano sobre aquel que tenía el dolorcito ese de cabeza que se le fue. Gloria a Jesús. Porque Dios pudo haber tomado a otro como tomó la burra de Balaam, pero te tomó a ti por mera gracia. ¿Y quiénes somos nosotros para vanagloriarnos por eso? Alguien tiene que volver a la esencia y volver a recuperar lo que ha perdido. Necesitamos volver a la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Tanta gente por allí creyéndose mejores que sus hermanos. Gloria a Jesús. Tanta gente, Dios mío, tanta gente peleando por dones. No, para ver quién es el que habla más que en lengua. Hay tanta gente tan preocupada. Mire, yo nací en el Evangelio y yo, unos casos que yo, mejor dicho, yo he visto más casos que ustedes juntos. Y hay gente preocupada. Y ha llegado ante mí y me dice: Heiner, porque yo llevo tanto tiempo en el Evangelio y no hablo en lenguas. Y hay gente que te quiere meter la lengua por los ojos. ¿Es verdad o mentira? Hay gente que dice: tú no hablas, no importa, empieza a rabababa acá y te va saliendo. Y hay gente que te quiere obligar. Tú tienes que recibir el Espíritu y hablar en lengua. Eso no es de quien te dice que tú tienes que hacerlo. Eso es que el Espíritu le da a cada quien como Él conviene. Nadie te puede obligar. Por eso es que tenemos tanta gente hablando lengua mecánica y aprendiendo cosas que otros han estado hablando, porque ellos se sienten presionados de que, mire, se sienten presionados, que hay gente que siente que si ellos no hablan en lengua, Dios no mora en ellos. Están tan en la espada y la pared. Ellos dicen: yo tengo que decir algo para que la gente sepa que el Espíritu mora dentro de mí. Rabasaya, 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 rabasaya. Y comienza en el culto a decir una lengua, no sé qué, no sé cuándo, burra mansa, chivaloca. Y comienza a decir para que la gente...
Y yo le dije a ellos, pastora, ¿sabe qué le dije yo? Yo le dije a ellos, no te preocupes tanto por el querer hablar en lenguas, porque si el Espíritu te lo quiere dar, en cualquier momento va a venir. Procúrate por vivir y manifestar los frutos del Espíritu, que eso si son los que llevan al cielo. Porque el Señor dijo, por la lengua los conoceréis. No. ¿Qué dijo Él? Por los que, dígalo más fuerte para que nos escuchen allí en la transmisión. Son los frutos por los que nos van a conocer. Es decir, que dependiendo del fruto que tú des, por eso te van a conocer. Si das buenos frutos, por esos buenos frutos van a decir, mira, sé como fulano que es un buen creyente. Pero si tú das malos frutos, por ellos también te van a conocer y van a decir, si te vas a convertir, no sea como la vecina de allá que tiene la falda larga, la manga larga y la lengua también más larga. Porque la gente nunca te conoce por la cantidad de lengua que tú hablas, te conoce por los frutos que tú manifiestas. Y hay tanta gente presionada a que ellos tienen que hablar en lengua y profetizar y hacer tantas cosas, y hemos dejado de un lado la comunión con el Espíritu que te manifiesta los frutos del Espíritu. Cuando llega el momento, esa gente que tú le quieres desbaratar la cara. ¿Cuántos han querido desbaratar cara yo? Ay, nos haga el santo ahora que todos en algún momento hemos querido desbaratar cara. Y ya hemos sido bautizados en agua y nos han predicado y ejercemos liderazgo. Pero hay un momento donde hay gente que si el Espíritu no te agarra la mano, tú. Y es eso lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros mira, eso es la esencia de la presencia del Espíritu de Dios. Porque lengua la gente ahora la está hablando por montón, pero ¿cuánto están dando fruto? ¿Dónde están los frutos? Cuando la trompeta suene, no van a subir los que hablaron en lengua, van a subir los que manifestaron frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la iglesia por la que Cristo vendrá a buscar. Esa es la iglesia que Cristo vendrá a levantar. Por eso necesitamos la esencia del Espíritu Santo. A mí una vez un hombre me iba a matar. Yo estuviera muerto, pero no era la voluntad de Dios. Cuando yo estudiaba en una universidad allá en Colombia, en mi ciudad, ese día yo agarré el bus. Yo entraba a las 9 de la mañana y yo me iba a las 7. Yo llegué como a las 8:30 de la mañana. Y el bus, yo le toqué el timbre. Pero ustedes, no sé si aquí pasa, pero en Colombia a veces hay unos conductores que uno le toca el timbre y parece que se lo quieren llevar uno para la casa de ellos. Te dejan por allá. Yo toqué y me dejó como 4 cuadras más arriba. Yo me bajé. Yo siempre he sido un pelo elegante, buen mozo. Y yo me bajé del bus, yo iba con mis gafas bien elegante, porque yo a mi universidad me temono, ya usted sabe. Y yo venía bajando así porque era subida y era una vía principal. Cuando yo voy bajando, viene un hombre como de unos 45 años, moreno, de cabello blanco, y me encuentra el camino. Cuando él me encuentra, él me para y él me dice, joven, espérate ahí. Y él me dice, cuando yo te veo venir de allá, yo dije, ese muchacho que viene de allá tiene cara de ser actor. Yo me eché a reír y yo dije, mírate, el diablo le conoce ahora. Yo me eché a reír y el hombre me agarró por aquí, por la muñeca de la mano, por acá. Y el hombre me dice, ¿sabes qué? Yo acabé de salir de la cárcel y yo juré que yo me iba a vengar por todo lo que la sociedad a mí me ha hecho. Y al salir, lo primero que yo dije fue, la primera persona que me encuentre será la primera persona que le voy a quitar la vida. Adivine quién fue el primero. El hombre sacó un cuchillo de este grande. Cuando él me dio, yo no sentí miedo en el momento. Cuando él me dice, cuando yo veo que él saca el cuchillo y me va a dar, yo lo que hice fue que me le solté y levanté las manos. Yo escuché que el cuchillo cae, plin, en la carretera. Yo con los ojos cerrados y yo pienso y digo, este hombre ¿dónde metió el cuchillo? Yo sé que soy flaco, pero el cuchillo tiene que agarrarme por algún lado. ¿Dónde lo metió? Cuando yo veo que el cuchillo cae, yo tengo los ojos cerrados y el hombre está gritando. Yo escucho que grita y él dice, no, 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 déjame en paz. Cuando él dice así, yo dije, wow, ¿será que lo agarró la policía? Y yo abro los ojos. Cuando yo lo abro, yo lo veo a una distancia como de aquí a la banca, tirado de rodilla al suelo con las manos en los oídos. Y él dice, no, no. Y él levanta la mirada y me ve. Y él me dice, no, veo mucho fuego sobre tu cabeza. Y hay una voz que me dice, no lo hagas porque él es mi hijo amado.
Yo me moví a donde estaba él y le puse la mano en el hombro. Y yo le dije, no lo haga, porque ante toda contradicción del diablo y del infierno, Dios tiene la última palabra. Y el que se mete conmigo, se mete con mi Padre. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando hay una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, aunque el diablo venga como río, Él te va a levantar bandera de victoria. El Espíritu de Dios peleará por ti. Yo le dije, Señor, gracias, porque ese fuego que busco en el altar es el fuego que el hombre también vio. Gloria al Señor. Por eso la iglesia necesita fuego. Por eso la iglesia necesita el poder de Dios. Necesitamos en este tiempo volver a la esencia. Despreocúpese si usted no habla en lengua. Despreocúpese si usted no profetiza. Suelte eso. Suelte eso, que mira, que a los que Dios llama y los que Dios entrega, a Él no se le va a escapar ninguno. Él lo va a cumplir en su momento. Hay gente que se le quiere adelantar el tiempo de Dios. Le voy a decir algo. Hay dos cosas que nosotros necesitamos enseñar a la iglesia: el tiempo de cuando Dios te llama y el tiempo del cumplimiento de ese llamado. Pero hay gente que le dice, tú eres profeta y ya mañana quiere decirle a todo el mundo, tú eres pastor, y el día siguiente habla en un local con 4 iglesias vacías. Eso no es así. Así no es. Por eso es que hay tanta gente mal formada enseñando mal desde los altares. Un pueblo mal direccionado y gente con doctrinas raras, porque ni se formaron para eso y están hablando un poco de barrabasadas. ¿Sabes que la palabra discípulo significa alumno? Jesús estuvo 3 años y medio con ellos y los instruyó. Ahora Jesús mismo fue un ejemplo de instrucción. La gente cree que Jesús no estudió. Jesús estudió. ¿Sabe por qué? Porque la tradición judía exigía varias cosas. Primero, a los 8 días era circuncidado el niño judío. A los 40 días lo presentaban en el templo. A los 5 años se le inscribía en la escuela pública de la fe, donde se les enseñaba la Tanaj, que era el Antiguo Testamento. Hasta los 12 años, cuando se veía que el niño tenía un llamado, un ministerio para ejercer algo, se le escribía en la escuela rabínica. Hasta la edad de 30 años, que era la edad para ejercer, gloria al Señor, el ser rabino. Y después de eso venían estudios posgraduados que equivalían a ser fariseo. Jesús, usted mire el evangelio de Lucas, lo presentaron a los 8 días. A Cristo lo circuncidaron a los 8 días, lo presentaron a los 40 días. A los 5 años, gloria al Señor, a Jesús lo habían inscrito en la escuela pública de la fe. Y usted le ve que a los 12 años Jesús está con los maestros de la ley compartiendo, gloria al Señor. Por eso Jesús a los 30 años ejerce ministerio, porque Jesús era rabino. Y cuando Nicodemo vino, le dijo rabí, que viene de la palabra raboni, que significa rabino, el cual en español es maestro. Y en aquellos tiempos no se le llamaba maestro a alguien que se le quería llamar. ¿Sabe por qué? Porque un maestro tenía el talí, y Cristo tenía el talí, que era como especie de un manto encima, que fue el que tocó la mujer del flujo de sangre cuando llegó. Y él dijo, si yo tocara el borde del manto del maestro, está hablando del talí que utilizaban los rabinos de la época. Cristo era rabino, pero Cristo no hizo estudios posgraduados, porque equivalía a ser fariseo. Y Cristo nunca vino a establecer una religión, sino un reino. Gloria a Jesús por eso. Pero Cristo estudió. Entonces tenemos unos charlatanes hoy en la iglesia que llegan a los 2 días y después, y que abriendo una iglesia con 4 paredes y 3 sillas, gloria al Señor. Y hay gente que no se prepara para eso. Por eso tenemos gente, gloria al Señor, mal instruida dentro del evangelio. Por eso tenemos gente que cuando usted lo escucha desde los altares y usted dice, pero ¿quién fue que le reveló eso? Y necesitamos la instrucción del Espíritu. Y el Espíritu de Dios quiere traer orden a su iglesia en medio de este tiempo. ¿Sabe por qué? Dios va a comenzar a reformar a la iglesia de Él. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vendrá por la misma iglesia que dejó una iglesia llena del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y el Espíritu va a comenzar a traer orden sobre la iglesia, porque es que este desorden se tiene que acabar. Mira, Zacarías, ya voy cerrando con esto. Yo le pedí unos minutos, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Zacarías dice que era un sacerdote de la clase de Abías. Escuche bien esto. Y dice el libro de Lucas que le tocó el turno de ofrecer el sacrificio. Ahora escuche bien. Cuando David dividió el sacerdocio, que era la tribu de Leví,
los encargados del sacerdocio por orden de Dios, David lo dividió en 8 grupos. Cada grupo tenía un grupo de sacerdotes. Y cada año, cuando se lanzaba la suerte para entrar al templo a ofrecer el incienso, la suerte caía sobre uno de los 8 grupos. Y el grupo que le tocaba tiraba una suerte para saber cuál de todos sus sacerdotes le tocaba el turno de ofrecer el sacrificio. Zacarías era un sacerdote de la clase, de una de las 8 clases que David dividió, y era la clase de Abías. Dios lo había llamado como sacerdote, pero Zacarías vio muchas veces durante años a muchos de sus compañeros ofrecer el incienso, y estuvo esperando hasta que el turno le tocara. Ahora, mientras él esperaba, no significa que él no tenía sacerdocio. Él lo tenía porque Dios se lo había establecido y se lo había dado, pero no había llegado su turno hasta que le llegó el turno de ofrecer. ¿Qué quiero decirle con esto? Que yo no vine a decirte que tú no tienes un llamado de Dios. Tú lo tienes, pero espera tu turno. ¿Y sabe cómo se espera el turno? En tu tiempo de espera será el tiempo de tu formación, será el tiempo de tu instrucción, será el tiempo de tu enseñanza, será el tiempo donde Dios te va a enseñar cómo es que funciona esto, aunque uno nunca termina de aprender, pero recibirá las bases de las instrucciones para saber. Es que yo no entiendo este pueblo de ahora, porque el pueblo del Antiguo Testamento era un pueblo que siempre Dios le estaba dando instrucción. Moisés construye el arca del pacto, estas son las instrucciones. David, tu hijo Salomón, levantará el templo y una casa a mí. Estas son las instrucciones. Gloria al Señor. Noé construye el arca. Estas son las instrucciones. El pueblo hará esto. Estas son las instrucciones. ¿Por qué cree usted que siempre había un profeta? Porque el profeta era la boca de Dios para el pueblo. Y Proverbios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Porque lo profético produce 3 cosas. Primero, trae dirección, produce cambio y manifestación de lo próximo que Dios va a hacer. Por eso un profeta no es alguien que todo el tiempo vive dando palabra de cosas, que mañana te va a llegar el no sé qué, que un profeta, gloria al Señor, aunque quizás no va a conocer cosas que van a suceder mañana, un profeta también tiene de dar dirección, producir cambio. Pero como ahora todo el mundo quiere hablar, nadie quiere direccionar. Entonces, como hablan en su poco charlatanería, están mal direccionando al resto del pueblo, a los más pequeños y a los más débiles. Yo soy delicado con este tema de lo profético. Delicado. A mí un profeta me dice esto, y si es mentira le digo así no es. ¿Sabe para qué? Para acabar esa charlatanería. Porque si uno dice, entonces entonces hay gente que te dice, confírmame si fue eso y la gente por pena, confírmame. Lo siento mucho, I'm sorry, pero lo que usted me dijo eso no era. Usted me está diciendo que yo le confirme. Y usted me dijo, y que Dios te va a traer los 2 hijos. Yo todavía no me he casado, ¿cómo le voy a confirmar? No, hay gente que por pena dice que sí. Déjese de eso, de andar apoyando eso. Yo soy delicado con eso lo profético. Un día llegó una hermana a mi casa, de esas profetas que ven cosas. Yo llegué a la universidad cansado, 10 de la noche, me estoy comiendo mi cena, y llegó ella que casi agarra una indigestión. Ella me agarra y me dice, aquí me mandó el Señor, prepárate que en pocos días vas a morir. Cuando ella me dijo así, ¿sabe lo que yo le dije a ella? Y yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, aquí la que se va a morir es otra. En la puerta de mi casa. Y yo le dije, no te recibo palabra de maldición, porque yo sé todo lo que Dios me ha prometido, y hay cosas que Dios me habló que todavía no se han cumplido. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Quién le dijo a usted eso? Y se me larga de mi casa. Usted es un altivo, un arrogante, lo que usted le dé la gana, pero se me va. La saqué enseguida y mamá bajó y me dijo, Keiner, ¿qué es lo que pasa? No que llegó una charlatana aquí a venirme a decir que yo que me iba a morir en pocos días. Gloria, se que va y se arrepienta, porque la que se va a morir es ella, por hablando lo que no es. Porque hay tanta gente hablando cosas.
Mire, yo le voy a decir una cosa. Algo que produce lo profético, porque esto lo profético está haciendo daño, pastora. Está haciendo daño. Cada vez que Dios te trae una palabra a través del profeta, es una palabra que siempre viene para confirmar lo que ya Dios te ha hecho sentir. Lo que ya tú sabes. Y ella lo que viene a hacer es darte una claridad en aquello que ya tú habías. Por eso es que hay gente que muchas veces te profetiza cosas de Dios y tú dices: Dios mío, eso era lo que yo estaba esperando, eso era lo que yo estaba necesitando. ¿Por qué? Porque el Espíritu es uno y Dios tiene una sola boca. Llegó una vez una joven y me dijo esto: Dios me habló que tú te vas a casar conmigo. Que me lo habla a mí, porque el que se va a casar soy yo. Dios no es loco y Dios no opera así. Déjese de eso. Dios no es loco y Dios no opera. Olvídese que Dios no es loco. Llegó una vez que me dijo: el Señor me habló que tú me siembres ese reloj, que me lo habla a mí, que el que lo va a sembrar soy yo. Porque hay gente que quiere jugar con tu fe. Quieren jugar, gloria al Señor, con la fe que tú tienes en el Señor. Y yo creo que hay profetas de verdad, gente que no ha doblado sus rodillas. Pero tenga cuidado, porque no todos lo son. Y Dios no es loco. Olvídese que Dios no es loco. Dios no es loco. Ya yo ahorita voy para 27 años. Y yo, para poder estar aquí parado, yo tuve un tiempo. Fueron tiempo. Yo estudié teología en la universidad. Fue un tiempo de instrucción espiritual en mi iglesia, en la que estoy hace 24 años. Desde que mi mamá me parió y me llevaba chiquitico a esa iglesia, ahí he permanecido siempre. ¿Sabe por qué? Primero, por varias cosas. Primero, porque yo entendí que quien me puso ahí fue el Señor. Y yo una vez le dije a mucha gente dentro de mi iglesia, yo le digo: ustedes me sacan por la puerta y me meto por la ventana hasta que Dios me diga sal. Y el día que Dios me saque, no me va a sacar por la ventana, porque yo no entré por ahí, entré por la puerta y por la puerta me saca. Porque Dios no es loco. Dios no es loco. Y recibí la instrucción, me dieron machetazo, balazo, batazo, me sacaron sangre, me hicieron chichón, me hicieron de todo, y aquí estoy, aprendí. Me dieron con todo lo que usted, carro bomba, a mí me pasaron los motocarros por encima, a mí me pasó de todo. De todo. Y recibí instrucción. Escuela bíblica, escuela de profeta, fui a todo eso, gloria al Señor. Y tuve una formación para yo poder estar aquí. Y sabe que le doy gracias a esa formación. ¿Sabe por qué? Y todavía lo sigo haciendo. ¿Y sabe por qué le doy gracias a esa formación? Porque muchas de las cosas que han querido desestabilizarme no me han podido mover. ¿Sabe por qué? Porque tengo fundamento, tengo solidez. Y ahora sí es verdad que ya cierro con esto. Tengo solidez. Y por eso yo no recibo todo lo que todo el mundo me viene a decir. Inclusive a veces hay gente que viene a hablarte de un diseño contrario al que ya Dios estableció en tu vida. Y hay gente que por falta de fundamento es como la hojarasca donde la lleva el viento para ellos van. En mi país decimos que el que no conoce su identidad, cualquier bus le sirve, cualquier guagua le sirve. Si se montan aquí, lo dejan allá, ellos se van para allá y para acá y para donde sea. Pero yo entendí que cuando tú tienes un conocimiento sobre lo que ha sido fundamentado, no cualquier cosa te mueve, no cualquier cosa te vislumbra. Una vez en uno de los países donde yo visité, un pastor una vez me ofreció quedarme. Me dijo: te doy un sueldo y me pastorean los jóvenes de aquí. Yo le dije: no, me voy para Colombia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se mueve así. Y yo nunca voy a ir a un lugar donde la voluntad de Dios no me lleve y su gracia no me pueda respaldar. Por el dinero, hay gente que por el amor al dinero, mira, me está ofreciendo casa, un liderazgo y un sueldo. ¿Quién consigue esa ganga en otro país que no es que el suyo? Con un sueldo para que tú te mantengas. Hay gente que sale a buscar trabajo y no encuentra. A mí me iban a pagar por pastorear a esa gente. Y yo dije: no, me voy para mi ciudad. ¿Sabe por qué? Porque si Dios me dice a mí, primero: Heiner, te voy a establecer aquí,
y te voy a traer una oportunidad, y después me hubiese dicho eso, yo dije, wow, fue el Señor que dijo, hay que hacerlo, porque imagínate tú que puede hacer uno ya si Dios es el que habla. Pero Dios no es loco. Y yo dije, no, yo me voy para Colombia, porque es que esto no se trata de la cantidad de cosas que la gente te da, que la gente no, esto no se trata de eso. Eso se trata de volver a la esencia y buscar la presencia del Espíritu Santo. Una vez un profeta me dijo, en un congreso donde estábamos ministrando, me dijo, Dios te va a dar un avión privado. Yo le dije, bueno, Señor, primero lo que tú tienes que darme es un sueldo como el de Shakira o el de Sofía Vergara. Claro, porque el avión privado no se llena con agua. Tú no lo parqueas en la terraza de tu casa. El impuesto que tú tienes que pagar al gobierno es una cantidad. No es que yo razone mucho sobre muchas cosas. Es que Dios tiene. Usted sabe lo que es mantener un avión, hermano. Esos no son $1,000 que usted se gana, se va a gastar mensual. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Pero yo le dije, Señor, profetízame primero como debe ser. Dame un trabajo, y tiene que ser en Hollywood, porque uno en Colombia no me alcanza para eso. ¿Usted qué cree? Que tener un avión privado es como ir aquí a la gasolinera? Échamele $19 ahí de gasolina que me voy para Australia. ¿Usted cree que? ¿Dónde parquea usted un avión privado? Usted tiene que pagar una parte en un aeropuerto, en una pista de aterrizaje donde usted lo va a guardar. Porque ¿dónde usted va a meter un avión? Más el impuesto que tú tienes que pagarle a tu país, gloria. O sea, es una cantidad de cosas. Mira, es una cantidad de cosas. ¿Y quién te lo va a manejar? Tú, ¿no? Tienes que pagarle un piloto. Y no le vas a pagar un piloto $1,000 por manejar un avión. Ay, que le voy a pagar $1,000. ¿Quién te maneja un avión por $1,000? Señores, no estamos locos. Hay gente que se quiere hacer la loca. Ahora, yo le dije, Señor, yo no necesito avión privado. A mí después que me pagues todos los vuelos, Señor, que yo ya con eso yo pagué un avión privado para andar ostentando por ahí que yo tengo mi avión privado, que miren mi avión privado, que ¿para qué? Yo le dije, Señor, yo lo único que necesito es que tu gracia y tu presencia nunca me deje. Que donde yo vaya, ¿de qué sirve yo un avión privado a un lugar donde la gloria de Dios no va a visitar ni va a tocar a nadie? Yo necesito el poder de Dios que restaure, que salve, gloria al Señor, y que rompa cadenas. Póngase sobre sus pies. Necesitamos volver a la esencia. A la esencia de lo que éramos antes.